inestabilidad en la señal, entonces para evitar que se caiga prefiero estar, Ya te grabando. pero a lo menos se Ya, escucha bien, entiendo. perfecto. Oigan, miren, con respecto, ahora nos corresponde revisar el artículo 8, ¿ya? Respecto al artículo 7, hay algunas propuestas, yo recibí especialmente una propuesta de la Consuelo, de la asesora del diputado Mesa, eh, pero no ninguna otra, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que hay que revisarlo mejor el artículo 7 para poder tener más tiempo para poder analizarlo. Así que vamos a avanzar esta reunión lo más que podamos y luego vemos bien el 6 y el 7, que fue lo que conversamos la semana pasada, ¿ya? Porque efectivamente, como esta semana ha sido bien intensa, yo no recibí casi ninguna, como de los asesores no recibí más comentarios. Entonces, la idea es que todos podamos participar y dar comentarios respecto de las propuestas que estén llegando, ¿ya? Entonces, por eso vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla ahora en el artículo, para que veamos el artículo 8, y le doy la palabra al tiro a la Isidora para que nos pueda ilustrar, como siempre lo hace, y nos dé sus comentarios respecto de las indicaciones que ya están presentadas. Isidora. Solo un segundo antes, que nosotros igual mandamos propuestas para artículos 6 y Sí, 7, sí. que nos dijiste que solo mandaron algunos asesores, nosotros también cumplimos con nuestra Ay, tarea. sí, disculpen, sí, verdad. El Ejecutivo me mandó la propuesta y la Consuelo. Fueron los únicos dos. Es que en realidad los incluí como asesores, pero no debería haber hecho eso, no. El Ejecutivo y la Consuelo. Efectivamente. Son los únicos que me mandaron algo concreto. Así que sí, el Ejecutivo cumplió. Mis disculpas por no nombrarlos con su apellido. Ya, ahora sí, Isidora. En el artículo 8, en la indicación 57, que es del diputado Calisto, pero también entiendo que es al proyecto original, así que paso a la 58, que Sí. es de la diputada Santibáñez, que consiste en reemplazar el inciso cuarto por el siguiente: los familiares de la persona desaparecida tendrán derecho a exigir que se les levante un perfil de ADN para cotejarlos con los cuerpos NN que lleguen al servicio médico legal. Bueno, en realidad, en primer lugar, nos parece que el tema de ser tratado debiese ser tratado en otro artículo, ya que este es el tratamiento de los datos personales. Entonces, si es que se llegase a incorporar, debiese ser en un artículo que precisamente se trate del levantamiento de ADN. Sin embargo, respecto a la factibilidad, la verdad es que nosotros, como Ministerio del Interior, desconocemos si es que será factible efectivamente que el Servicio Médico Legal realice esto. Habría en realidad que consultarles a ellos. Nosotros no podemos decir si se puede o no. Así que en ese sentido habría que consultarlo. Por otra parte, la indicación 59 del diputado Kast señala incorporar a continuación, en el inciso primero, a continuación de los órganos intervinientes, incorporar la expresión y los órganos colaboradores. Nosotros estamos de acuerdo, ya que anteriormente también se había hecho esa precisión y nos parece correcta. Además, propone incorporar después del punto aparte del inciso primero lo siguiente: de igual forma estarán facultados previa autorización del denunciante para difundir la imagen fotográfica del extraviado, junto con su información básica y lugar y fecha del extravío. También nos parece adecuado, en ese sentido también estaríamos de acuerdo con la indicación. Y posteriormente, la indicación 60 del diputado Alessandri propone incorporar un inciso final que señale: con todo, cualquier institución colaboradora podrá aportar al sistema los datos personales de la persona desaparecida si ésta se encuentra en peligro real de muerte. Bueno, en realidad nosotros con esto no estamos de acuerdo porque es innecesario, ya que el artículo habilita a los órganos a comunicar la información independiente del peligro real de muerte. O sea, en el fondo esto limitaría la facultad de los órganos, puesto que en realidad deben aportarlo cada vez que se les requiera.
Esas serían las indicaciones del artículo 8. Perfecto. Alguien había pedido la palabra, pero yo no lo puedo ver, parece. Mayen, tú hiciste una intervención ahí en el chat, ¿la puedes comentar? Ya, pero netamente no era la indicación ni pedido de palabra, era una aclaración de que el SML se hace, si toma muestra, y ahí estamos en la respuesta de estamos a la espera de una respuesta por transparencia y oficio, pero sí lo hacen cuando el fiscal lo ordena. Lo que pasa es que como que no hay estándar, no está estandarizado, pero sí lo hacen, tienen un sistema que se pagó bastante dinero por él, que tiene que ver con el CODIS, y que funciona desde el año, tengo ahora la confusión del año, pero pensemos ya 10 años. Eso, era para aclarar ese punto y después en algún momento se tendría que incluir. Eso, nada más. Perfecto. Y comentario respecto al artículo en sí mismo, artículo 8 en su conjunto. Es que ahí deberían hablar los asesores que tienen indicaciones, porque están hablando del tratamiento como de los datos. Espérenme, que alguien está, es que yo no puedo ver las palabras, parece. Cata. No, Fran, nadie está pidiendo la palabra, y en el chat la única que habló fue Mayen. Ah, ya, perfecto. Digo que lo que estaba pensando, usted, el ejecutivo, podría, porque creo que es más rápido si es que lo hacen ustedes, en el fondo, averiguar respecto a este tema del ADN, si efectivamente el servicio médico legal podría hacerlo como para poder tratar de incluirlo. Y como dicen ustedes, a lo mejor establecerlo en otro artículo aparte de este. Sí, nosotros lo dejamos ahora anotado como pendiente por averiguar y responder. Estimados, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Que es importante asignar quizás la responsabilidad de esa averiguación. ¿La hacen ustedes, Ilian, o...? Sí, nosotros lo vamos a hacer. Perfecto, bien, gracias. Ya. Entonces, Yo tengo un pequeño comentario que hacer, Mauro. ya, Mauro, cuenta. Que, mira, yo leyendo este artículo eché de menos, y la vez pasada, bueno, yo me ausenté de un par de reuniones, pero hacía mención a la ley 19.628 de tratamiento de datos personales. Yo no sé, no he visto la ley en profundidad, pero yo no sé, quizá el Ejecutivo puede responder si no existirá algún tipo de incompatibilidad de este artículo con esa ley, porque, bueno, en esa ley general, ¿cierto?, se establecen objetivos, se establecen las funciones específicas del tratamiento de los datos, y acá nuevamente volvemos a desarrollar ese tema. Entonces yo no sé si quizás podría fortalecer este artículo, bien hacer una remisión también a esa ley de que debe cumplir con todos los objetivos dispuestos en ella. Con la 19.628. Correcto. Isidora. Mira, si hay una propuesta que haga referencia a la ley de tratamiento de datos personales, no creo que haya problema. Nosotros acá quisimos salvar eso y hacer la habilitación legal correspondiente, que es como está establecido para el tratamiento de datos personales, que existe una habilitación legal, que exista el propósito y que sea con un fin determinado, y todo eso entendemos que el artículo 8 lo cumple, así que cumple el estándar de la ley. Pero si quieren hacer una propuesta que podamos revisar respecto a ese tipo de indicación, no hay problema en poder incorporarlo si es que estamos de acuerdo, pero como siempre necesitamos ver obviamente primero la propuesta. Ya, mira, entonces obviamente la idea no es seguir torpedeando la tramitación del proyecto, así que dicho eso, Ilan, por mi lado está bien, mientras cumpla con el estándar. Eso. Ya, perfecto. Bueno, entonces, en relación a este artículo veo que hay bastante como consenso. ¿Quién mandó Mayen? Mandaste un link. Mayen mandó un link. Ya, bueno, veo que hay como bastante consenso en relación a lo que señala el artículo.
estarían por acoger las indicaciones del diputado Kast, y quedaría así pendiente el tema del ADN, que entonces el Ejecutivo se comprometería a poder consultar y ver si efectivamente lo podemos incorporar. Sí, correcto. Pido la palabra, Mayen. ¿Alguien está pidiendo la palabra? Artículo 9 de la ley que le acaban de dar, la número 19970. Ya, ¿qué es lo que pasa? Que esto actualmente desconocemos por qué no se aplica, porque el sistema existe o no, pero ahí es cuando los fiscales no se ponen de acuerdo. Artículo 9, registro de desaparecidos y sus familiares. El registro de desaparecidos y sus familiares contendrá las huellas genéticas de cadáveres o restos humanos no identificados, material biológico presumiblemente proveniente de personas extraviadas y personas que teniendo un familiar desaparecido o extraviado acepten voluntariamente a donar una muestra biológica que pueda resultar de utilidad para su identificación. Esta es la ley que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, y ahora sí, ya lo vi, la promulgación fue el año 2004, pero esto se empezó a aplicar mucho después, pero ya son varios años que están ahí, ¿ya? Y por eso es lo que rige este sistema que estábamos mencionando, y está aparte en el SML, en el cual queríamos que hubiera como alguna conexión o referencia con este otro, porque si bien está ahí, los fiscales no lo aplican. Entonces hay que buscar de alguna manera cómo se hace esa relación con respecto a los tratamientos de los datos. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Mayen. Ya, entonces ahí... Consuelo pide la palabra. Consuelo. Bueno, yo creo que si ya existe, yo la verdad que desconocía que existía esa norma, pero si ya existe, lo único que habría que agregar es de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la ley tanto. Yo creo que ahí se podría salvar y tal como dice Mayen, si esto ya existe pero no se está aplicando, la idea es que se aplique y que quede todo estandarizado o unificado en esta ley marco que podríamos llamarle, que es las que estamos tratando ahora, como para que no tengan que referirse a otras leyes y quede súper claro que sí se tiene que aplicar en estos casos. Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí habría que evaluar el tema de colocarlo quizá en un artículo separado, o ver ahí el tema de la redacción. Fran, Ilan está pidiendo la palabra. Ilan. Para hablar respecto al tema. Sí, ¿Ilan? teniendo a la vista esa norma, nos parece del todo pertinente poder hacer la remisión, y como tú bien decías, quizá en un artículo independiente, porque son materias que no son propiamente del artículo 8 como se está viendo acá, pero se puede hacer la remisión para que quede engarzado, no hay problema. Ya. Maravilloso. Entonces, el artículo 8 estaría más o menos ok. Tengo una duda. Mayen. Porque en el... Pucha, que lo veo súper chiquitito acá. Voy a abrir mi poco. Es que está justo saliendo el trabajo. ¿Puede volver a mostrar el artículo 8? Sí. No lo tengo acá a mano. Ahí. Ya. Entonces, ¿Se ve? por eso, como habla de los datos personales, es que por una parte está el tema del ADN de los restos biológicos. Y por otra parte está el tema de las personas que voluntariamente nos prestamos para esto teniendo un familiar desaparecido. Entonces, si, bueno, esto en algún momento toparía o no importaría, queda mucho mejor en otra parte. No tengo la duda, no sé, pues si alguno de ustedes, asesores legislativos, puede ver, porque ahí habría como tratamiento de dato personal al tratarse de la muestra de la persona viva, ¿o no? Yo como que no te seguí. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Porque no te entendí bien el... Perdón, de que hay dos tipos de muestras, una que es a los restos y otra que es a la persona, que sería dentro del artículo 9, el caso 3. ¿Ya? Ya, perfecto. Que es de la persona viva que tiene un familiar desaparecido. Ya. Entonces ahí hay datos personales, como que hay un perfil que en el fondo está ahí. Sí. Entonces era así. Y el otro caso es los restos. El que tendría que quedar en un artículo aparte, ¿no?
El de los restos, sí. De los restos, sí, que de hecho en el proyecto original estaba como en un artículo aparte. Eso. Ya, espérate, ¿y cuál era la inquietud entonces? Que la inquietud, porque están diciendo ya, bueno, eso teníamos logrado en artículo aparte. En el fondo es que si eso se va a afirmar ahí, bueno, bueno, pero ahí mismo dice perfil biológico. Ya estoy por realizando. Nada. Artículo aparte, gracias. Ya, maravilloso. Entonces, habría consenso en eso, del artículo 8. ¿Pasamos al artículo 9? Ya, el artículo 9 que se refiere a la información a los familiares de la persona desaparecida. Isidora. Sí, perfecto. Entonces, partimos con la indicación 61 de la diputada Santibáñez, que propone incorporar, después de la palabra inmediatamente, incorporar la palabra inmediatamente entre las frases de una persona y tomará contacto. De modo que sea puesto en conocimiento de una denuncia por desaparición de una persona, inmediatamente tomará contacto con los familiares de esta. Bueno, en este caso no estamos de acuerdo con precisarlo de esa manera, ya que el tiempo para prestar atención no lo podemos fijar por ley, ya que claramente va a depender del flujo, la carga y la congestión que tenga la unidad regional de atención a víctimas de cada fiscalía. Y en ese sentido, se podría quizás añadir que deberá darse atención preferente, pero no limitarlo a un tiempo inmediato, ya que muchas veces no depende necesariamente de la voluntariedad de quien atiende, sino del flujo o carga que tengan en ese momento en la unidad de atención a víctimas. Posteriormente propone incorporar, luego el punto aparte, propone incorporar, además deberán ser derivados a la unidad División de Atención a Víctimas y Testigos en la Fiscalía Nacional y unidades regionales de atención a víctimas y testigos. Bueno, nosotros consideramos que puede ser contraproducente añadirlo, ya que orgánicamente es esa la unidad que va a tener que realizar efectivamente la atención. Si en algún momento se crease una nueva unidad, cambia de nombre o se llegaran a distribuir funciones, es mejor que la ley no haga referencia al nombre específico, sino que a la asesoría o al servicio que tiene que realizar, el cual tiene que ser cubierto por la unidad que en ese momento orgánicamente le corresponda prestar el servicio. Posteriormente viene la indicación 62 del diputado Moreira para intercalar a continuación de la palabra desaparecida y antes del punto seguido la frase o a terceros relacionados. En realidad no estamos de acuerdo porque ya se está ampliando al incorporar a los familiares, ya que de acuerdo a la legislación actual solo tiene acceso a la información y a la atención a víctimas, las víctimas indirectas, mencionadas en el Código Procesal Penal. Entonces ya lo estamos ampliando a familiares y en ese sentido no corresponde que cualquier tercero relacionado tenga también acceso a su unidad. Además, sería también perjudicial porque al final se terminaría colapsando el sistema si es que los terceros también tuvieran el acceso. Por otra parte, la indicación 63 también del diputado Moreira propone incorporar después de la expresión familiares de esta, incorporar o a terceros relacionados con la persona desaparecida. Bueno, ahí el comentario es el mismo respecto a que no estamos de acuerdo con que se incorpore cualquier tercero, solo los familiares. Posteriormente, la indicación 64 del diputado Cast propone intercalar entre la frase de sus derechos y de las actividades, la expresión y demás prestaciones de contención y apoyo a las que podrán acceder. Estamos de acuerdo con que se incorpore, nos parece correcto. Luego, también propone el diputado Cast en la indicación 65, incorporar luego la palabra persona, lo siguiente, inmediatamente. Bueno, aquí lo mismo respecto a poner inmediatamente. Nos parece que no sería bueno que quedara por ley, ya que efectivamente muchas veces no se puede cumplir por un tema de flujo y de carga que en ese minuto tiene la unidad que esté prestando la atención. Luego la indicación 66 también es del diputado Cast y propone agregar un nuevo inciso final. Señala, asimismo podrá proporcionar asesoría y tratamiento en base a las herramientas de protección de víctimas y testigos, realizando gestiones de contención, acompañamiento, entrega de información y vinculación. Con eso estamos de acuerdo nosotros, nos parece bien también.
Y finalmente está la indicación 67 de la diputada Parra, donde propone agregar, luego de Ministerio Público, la frase "y las policías". Bueno, acá no estamos de acuerdo porque el Ministerio Público es el único que está a cargo de la investigación, y en ese sentido es quien debe encargarse de informar sobre el curso de la investigación a los familiares, no son las policías. Adicionalmente, remitirse al artículo 108, posteriormente ella propone agregar un inciso donde dice que para los efectos de esta ley se entenderán familiares en términos, los que están según los términos del artículo 108 del Código Procesal Penal. Entonces nos parece que remitirse a este artículo solo limitaría el acceso, toda vez que es un catálogo taxativo y excluyente, en el fondo va en orden, está numerado y va en orden. Una vez que accede la primera víctima, no pueden acceder las demás. Entonces, en ese sentido, nos parece contraproducente lo que propone en esta indicación la diputada. Y esas serían las indicaciones del artículo 9. Perdón, Mauro, ¿tú pediste la palabra para fundamentar las indicaciones del diputado Moreira? Sí, Cata. Bueno, yo creo que el objetivo de la indicación está a la vista. Quizás la reacción ahí pudimos no haber sido tan precisos, pero básicamente nos pusimos en el caso que no todas las personas, o sea, si bien todos tienen familia, quizás no todos están interesados o bien no existe relación directamente con ellos. Entonces puede que exista, no sé, un amigo, una polola, un conviviente que no necesariamente obedece al concepto de familia. Para eso tendríamos que reformar el concepto de familia que nos rige hoy día, pero ese era un poco el objeto de la indicación. Estoy poniéndome también en el caso de una persona extranjera, quizás que está con amigos y desaparece, se le va a limitar, digamos, al acceso a la familia, y por qué tampoco se trata de incorporar a todos los terceros, sino que los terceros que tengan relación con la persona desaparecida. En ese sentido, el fiscal, el Ministerio Público, con el uso de, no sé, sus facultades discrecionales, podrá determinar, digamos, si esta persona tiene algún vínculo de algún tipo con esta persona y que merezca, obviamente, también poder ser partícipe del procedimiento. Ese es un poco el objetivo de la indicación. Quizás podemos buscar otra reacción, pero ponernos en el caso de que todas las personas, de que siempre los familiares van a estar de forma activa o presente, creo que también podemos ahí quedarnos afuera, dejar afuera a un grupo también de personas que no necesariamente tienen este tipo de relaciones con sus familiares. Eso. Consuelo, ¿tú habías pedido la palabra también? Sí, no sé si Dora va a contestar primero a lo que dijo Mauro. Terminemos de hacer la ronda de comentarios de asesores y ahí más fácil poder como englobar todo quizás. Ya, súper. Bueno, ya, respecto a las indicaciones voy a partir por la primera. Respecto al tema de la temporalidad inmediatamente, creo que escuché a Ani en reuniones anteriores señalar que es súper importante poder incorporar este carácter de inmediatez, porque han existido casos en donde las personas que hacen la denuncia de la desaparición o del extravío son personas que después se llega a comprobar que están relacionadas con esa desaparición. Entonces el tema, incluso me parece que mencionó algo relacionado con el caso de su hermano puntualmente, que pasó que los avisaron mucho después de la denuncia y que ellos obviamente tenían cosas que aportar y no lo supieron por el tema, por la tardanza que hubo respecto del anuncio de la denuncia. Entonces, por eso a lo mejor no con ese término, pero sí dejarlo establecido que sea dentro de un término pronto, a lo mejor no inmediatamente, así como al momento uno en que se toma la denuncia, pero sí, no sé si dejarlo establecido con un plazo o algo así, pero tomando en consideración esos aspectos que acabo de mencionar y que, como digo, lo replico de reuniones anteriores que escuché a las familias. Respecto al tema de la unidad de división, si bien entiendo lo que dice Isidora de que puede cambiar después la nomenclatura, se podría agregar en la misma indicación o la unidad que esté vigente para estos efectos. Eso se podría arreglar con eso y no encasillarla solamente en los nombres que existen hoy en día. Tomando un poco las palabras y yendo a las indicaciones del diputado Moreira,
entiendo lo que dice Isidora de que no podríamos darle acceso a todas las personas, a terceros intervinientes, pero, por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que dice Mauro en el ejemplo de las personas extranjeras que no necesariamente andan con algún familiar acá, sino que andan con amigos, andan con personas, y también relacionado con la propuesta de indicación de la diputada Parra, sobre la referencia al artículo 108 del Código Procesal Penal, porque si no estamos definiendo aquí qué familias son, a lo mejor me estoy poniendo así como creativa, pero nos podríamos referir hasta la familia que está consagrada en la Constitución, que es solamente la matrimonial, y no le daríamos acceso a la información a una pareja, por ejemplo. ¿Me entiendes? Que no estén casados, que no haya una convivencia civil. Me estoy poniendo como súper estricta en los términos, pero si no lo mencionamos, si no hacemos referencia a qué tipo de familia, podríamos dejar personas cercanas que tienen contacto directo con la persona desaparecida afuera. Y haciendo el alcance, además, como decía, de lo que mencionó Mauro, que hay ciertos casos en donde la familia no necesariamente esté vinculada con la persona extraviada, e incluso más, que podrían incluso estar vinculados con la desaparición. Entonces no creo que así de buenas a primeras tendríamos que dejarlo encasillado solamente a los familiares. ¿Y qué más? Espérenme solo un poquito, estoy bajando a ver si tenía algo más que decir. No, creo que es eso, solamente en base a las indicaciones que hay. Eso. Sí, Nadie más yo quiere la palabra. lo único que, Consuelo, que no sé si, porque yo considero que el tema de encasillarlo en la unidad de división de atención a víctimas, claro, se podría señalar como tú dices más genérico, pero por lo mismo igual nosotros hicimos la indicación 66, que creo que igual como que lo aborda sin señalar una unidad en específico, pero como en términos más generales. Sí, estaría de acuerdo con apoyar esa indicación, a lo mejor sin referencia, o agregando en la de ustedes la referencia a que sean derivados a la unidad que corresponda, una cosa así, para, como decía, no dejar encasillados con nomenclaturas que después con el tiempo pueden cambiar o que se pueden eliminar y modificar, no sé, lo que sea. Pero sí estaría de acuerdo con que se dejara así, porque se protege finalmente la idea de la asesoría y de la contención que tendría que haber respecto de los familiares directos. Perfecto. ¿Alguien había pedido la palabra? ¿No? No, solo Mayen, que está señalando de que eso lo reforzaba Consuelo. Que... Ya. Ah, Ilan, falta Ilan, que había pedido la palabra antes, para poder terminar. Ilan. Sí, con lo que había señalado Mauro al comienzo, no, yo creo que no hay problema en si se puede explorar una alternativa que haga referencia a cercanos que no necesariamente sean familiares. Que pueden haber casos y claro, si queda una indicación, se propone algo acá que podamos conversar respecto a cómo materializarlo, porque también, ¿quién va a decir eso? Entonces quizás que se le dé como un rango de discrecionalidad al fiscal o algunos criterios, o fijar una especie de reglas para determinación de quién puede acceder o no, nos parece adecuado. O que sea la propia fiscalía al final, o en atención a sus recursos, algo de ese tenor. Pero no, yo creo que no habría problema en poder incorporar algo de ese sentido. Lo que sí, en relación a como la referencia al artículo 108, nosotros creemos que en vez de ayudar podría limitar, porque como en el mismo artículo 108 establece una prelación, no solo una especificación de quién se entienden víctimas secundarias, por llamarlo de alguna forma. Una vez que opera la letra A, no sigue la letra B, entonces solo opera uno. Entonces hacer la referencia al 108 creemos que puede trabar en vez de hacer contemplar a familia o familiares directos, o sea, o personas directas, personas relacionadas. No sé cuál es el término correcto, pero se entiende el punto, yo creo. Y
Y claro, nosotros también creemos que es mejor dejar como el genérico o la unidad que presta determinada servicio o prestación en lugar del nombre y dejarlo como que se entienda obviamente que es esa unidad, pero sin mencionarla porque cosa de que le cambien el nombre y hasta ahí no llegó esta ley. Y el cambio de nombre depende, es potestad del fiscal nacional. Entonces creemos que es mejor que queden términos genéricos que sea la unidad que realiza tal o cual cosa. Perfecto. Disculpen, ¿Mauro? sí. Ilan, lo que pasa es que, bueno, agradezco la disposición del Ejecutivo en torno a incorporar este tema. Yo la verdad, siendo bien esto, me quebré harto la cabeza por buscar un término que fuese lo más correcto a lo que queríamos apuntar. Y claro, entonces, buscar alguna propuesta, a lo mejor les pediría a ustedes que como Ejecutivo puedan, digamos, determinar la mejor redacción para ello. Porque la verdad es que buscando, digamos, legislación no encuentro algún término que pueda relacionarse con este tipo de personas. La Consuelo plantea que dejarlo quizá como una excepción. Quizás lo pueden conversar entre Consuelo, usted o el equipo Ya, del perfecto. diputado Cast. Solo recordar que el tema de indicaciones nuestra estamos un poco limitados y la instrucción es, como nosotros ya presentamos indicación, presentar las nuevas, menos indicaciones posibles, porque cada cuestión que se sume se va a demorar más, lamentablemente, por la burocracia. Sí, no, o sea, bueno, idealmente es que el Ejecutivo no va a tener más indicaciones porque ustedes ya presentaron. O sea, porque para que ustedes puedan ingresar indicaciones tendrían que pasar por SECPRES nuevamente. Así es el conducto regular. Pero podemos, obviamente, teniendo a lo menos un esqueleto, podemos ayudar a perfeccionar algo, pero evitar que pase, obviamente, por toda la vuelta larga, porque en vez de acelerar el proceso, lo va a trancar, que es lo que no queremos hacer. Mayen. Hola, disculpen, es solamente agregar algo de que, como bien lo dijo el asesor, el diputado, ya lo soy, Mauro Anacona, el asesor Mauro Anacona y la asesora Consuelo Ramírez, de que es importante que eso no quede afuera, hay que buscar un equilibrio en que efectivamente no sean estos otros terceros, pero sí ha pasado de que a veces va el conviviente, que estamos hablando del 16% más o menos de las parejas formales, informales en el día de hoy, del total de parejas, que hay una gran cantidad de personas que en el fondo conviven, entonces no es el familiar. Y pasa de que como no puede demostrar que es el familiar directo, le niegan la toma de la denuncia. Entonces igual eso es importante. Y con respecto a lo otro, lo que pasaba es que muchos de estos casos, como la presunta desgracia no es delito, con la presunta desgracia no es delito, o así estaba hoy, yo, pucha, ahí me pierdo un poco porque hay alguna, dependiendo del criterio, cuando se jota el criterio del fiscal de cuál es la unidad que se iba a hacer cargo de esto, son muy pocas las familias de que la actual unidad de víctimas y testigos les presta como ese apoyo. Entonces, en este momento la familia, en su general, 99,9%, quedan abandonadas. Entonces no hay ningún tipo ni de contención, ni de acompañamiento, ni de orientación. No hay ley. No, es que en el fondo no hay una obligación. No hay una obligación, en el fondo. Entonces acá... espérate, no, perdón, Mayen, termina la idea. Sí, puedo terminar la idea. Entonces, ¿qué es lo que va? Que esas indicaciones que se hicieron ahí, hablando como del artículo, claro, se podría ver algo fiscal, pero que no se deje ahí como abierto, porque cuando hablan de esto de la separación, van a tomar contacto con la persona, es como que el mismo fiscal es el que toma contacto con la persona, pero actualmente lo que sucede es de que generalmente no lo toman,
ahora, bueno, va a quedar por ley de que es que tiene que tomar contacto, pero al no ponerle como alguna especie de plazo o algo, puede pasar que efectivamente nunca le tomen. ¿Y qué opinas de la propuesta de colocar, por ejemplo, como atención preferente? ¿Dónde está? No, es una propuesta que planteó el Ejecutivo cuando expuso, como que en vez de señalar inmediatamente, señalar como que tuviesen atención preferente. ¿Y legalmente cuál va a ser la diferencia entre esos dos? Porque se supone de que, como de que esto igual tiene que recordarse del sentido de la importancia de buscar lo más rápido posible para que encontremos a la persona con vida y no solamente formalizar algo que en la práctica a veces se hace y a veces no. Perfecto. Eso es como el deporte. Y lo otro, sí, es súper importante como lo que hicieron acá, de familiares de esta o terceros relacionados con la persona desaparecida. Creo que nosotros concordamos con esa indicación. De que voy a haber que buscar una fórmula para eso. Eso. Gracias. Ya, súper. ¿Ilan? Yo quería, o sea, desde mi perspectiva, lo menos, la indicación que incorpora el diputado Cas, la indicación 66, viene a salvar el problema que estaban planteando. Entonces, efectivamente, es el avance sustancial para efecto de que la unidad de víctima y testigo, o como sea que se llame en el futuro, brinde la orientación y contacto y asesoría. Entonces, yo creo que con la indicación que ha salvado. Y también este artículo del 9 es precisamente para efectos de toma de contacto con denunciantes, ya sea familiar o terceros relacionados, terceros con relación directa, pero el contacto con los familiares propiamente y el inicio de la investigación son de los otros artículos que ya estamos de acuerdo. Entonces, siempre pasa esto lo mismo, que uno como que se centra solo en el artículo especial que estamos revisando, pero acuérdense que todos los artículos se complementan uno a otro y respecto de las diligencias y 24 y 48 horas, evidente que está el tomar contacto con las personas. En cuanto a diligencia e investigación, este es como más de protección a víctima y testigo, pero se complementan. Hola, palabra, disculpen. Sí, Enrique. Ah, no, o Mauro, perdón. Mauro, sí. Oye, disculpe, que como no sé si veis la palabra por el chat o interrumpir. No habla. Mira, ¿sabes qué, Mauro? De repente, o sea, a mí me da lo mismo si la piden por el chat o levantan la manito al lado. Yo tengo abierta la lista, así que yo voy mirando y voy diciéndole, así que no hay problema. Ah, ya, perfecto. Oye, para salvaguardar las indicaciones del diputado Moreira, ¿podrá ser los familiares o a quien el fiscal determine? Así otorgamos la discrecionalidad al fiscal para que en base a los antecedentes aportados por esta persona pueda decidir si se hace entrega de la información. No sé qué les parece. Ilan, ¿qué les parece esa propuesta? Sí, quizás como precisar un poquito más, estoy pensando en voz alta, no tengo el término correcto, pero es como quizás a terceros directamente relacionados que acrediten un vínculo con la persona ante el fiscal, algo así, porque no sé, porque también yo puedo llegar y decir, no, yo, no sé, por inventar algo así como, no, es que vivíamos juntos, como, bueno, pero están mis dichos nomás, entonces quizás alguna forma de acreditar alguna cosa. Perfecto. Esperen, alguien, eso la Consuelo, dice, me parece. Ya. Oye, a mí igual fue una sola cosa más. Ya, Pidiendo la palabra de nuevo. Mayen. Mira, es que igual ahí tenemos que ver, o no sé, pues cómo vamos a jerarquizar las prioridades, porque ¿qué es lo que nos estamos preocupando más? De que efectivamente, ya, por ejemplo, si alguien va y convive con alguien, está bien, pero nos está preocupando más de que se reciba la denuncia, o sea, que demos las facilidades para que esta denuncia se reciba independiente de quién la coloque,
o vamos a priorizar efectivamente de que no se malgasten con los recursos del Estado y de que acreditemos y que pidamos una serie de antecedentes en base como traba a poner una denuncia? No, pero es que, Mayen, disculpa, pero yo creo que ahí estamos como confundiendo un poco las dos cosas, porque acá estamos en el artículo que busca darle cierta como contención a los familiares, ¿ya? No estamos pensando en el supuesto de que se va a colocar la denuncia. En el fondo, este artículo lo que dice es como cuando ya el Ministerio Público esté la denuncia, el Ministerio Público va a tener el deber de tener que contactar a los familiares, ya para poder entregarles como esta contención y esta información, que es algo que hoy día no tienen la obligación y por eso no pasa. Entonces, en ese sentido, sí me hace lógica un poco lo que dice el Ilan, de que efectivamente colocarles que inmediatamente van a tomar contacto para todos que sabemos cómo funciona todos los servicios públicos que siempre están colapsados, efectivamente es como algo que quizás no van a poder cumplir, lo cual es distinto a cuando hablamos de que cuando se coloca la denuncia tienen que inmediatamente ponerse en contacto. En el fondo son supuestos distintos acá. Entonces, en ese sentido sí concordaría con lo que ellos hablan de que a lo mejor colocar una atención preferente, porque en el fondo esta unidad que atiende a las víctimas tienen que otorgar contención a todos los delitos, o sea, a todas las víctimas. Por lo tanto, a lo mejor se podría colocar algo así como el tema de la atención preferente. Eso, no sé si clarificó algo. Sí, me expresé súper mal. Ahí está, pero bueno, ahí el asesor Anacón está haciendo otra referencia que tiene que ver con lo relacionado con la persona. O eso, para ver con quién toma contacto en el fondo. Claro, es que, claro, sí. Ese es otro tema que el tema de los terceros. Sí, pero bueno, previamente a eso solamente contar que, bueno, en realidad ahora no hay ley, pero en la actualidad es como de que los policías y los fiscales lo que a veces hacen cuando toman este contacto, y que por eso es que esa reacción está un poco, lo que hacen es llamarte unos 6 meses después para preguntarte si tú tienes un antecedente. Entonces, y si no hay antecedente, como que eso se cierra. Entonces, ahí a lo mejor era por eso el tema del inmediatamente, o eso, porque cuando después llegan a tomar contacto es generalmente cuando ya no se puede hacer nada. O sea, y si recordamos el caso Ámbar, Claro, ahora pero fue una comunicación rápida, pero igual tardó 3 días, que fue cuando el fiscal por fin se comunica, de la fiscalía se comunican con la persona para ver si habían hecho algo. Entonces, ahí se pero es que ese es la lógica de que están en la búsqueda, en la investigación para la búsqueda. Esta es en la comunicación para efectos de poder otorgarle contención e información. Ah, es que acá estaba por eso, bajo esa información. Como estaba en paralelo al otro artículo, que es el de la búsqueda y contención, entonces ahora solamente se estaría considerando la información. ¿Sí? No sé si alguien más quiere Ya. ¿Puedo intervenir? opinar. ¿Ilan? Sí, yo creo que hay una diferente comprensión o diferente interpretación del articulado. Yo comparto el mismo análisis que hizo Francisca recién, y efectivamente son normas distintas. Una son las de diligencia e investigación y otro el tema de contención o apoyo de esta unidad particular, que esta unidad no interviene en la investigación ni búsqueda. Es para precisamente brindar apoyo psicológico, hay asistentes sociales, hay un equipo multisistémico distinto a los fiscales y las policías, y me parece apropiado que estén de forma distinta, y me parece apropiado
las propuestas que se han dado para abordar esto de forma diferente. Los artículos primeros ya los revisamos, estamos ok, hay acuerdos, y respecto al artículo 9 entiendo que también hay un relativo consenso por parte de los asesores en cómo poder seguir avanzando. No sé si algún Consuelo, tú tienes alguna o el Cristian u otro que también quiera opinar. Bueno, yo había mencionado el tema que sí estaba de acuerdo con que no se pusiera inmediatamente, pero creo que sí se podría zanjar con el tema de que tendrán un trato preferente sin perjuicio que no se establece algún plazo, porque por lo que acaba de decir Mayen ha ocurrido en la práctica ahora sin ley, obviamente, que se contacta mucho después a la familia, entonces no sé si le podríamos dar como una segunda vuelta, como algún plazo, no sé si perentorio, pero que estoy pensando en algo parecido como prontamente, no sé, la verdad no tengo el término preciso, pero como para dejar establecido de que no pase tanto tiempo en que se contacte a la familia y se informe del hecho de la denuncia. Y podría ser algo así eso como, es lo que creo que que estaría quedando como un poco en el aire. Sí, podría ser como atención preferente y en el plazo más breve posible, algo así. Claro, algo así podría ser. O bueno, un plazo prudente, no sé. Ya, pero igual, en términos generales, el artículo 9 tendría ciertos consensos en relación a poder no señalar una unidad específica de división de atención de víctimas, sino que colocarlo en términos más genéricos, un poco siguiendo la línea de la indicación 66 de Pablo, y ahí a lo mejor poder hacer alguna referencia a la unidad que corresponda. En relación al tema de los terceros, y claro, hay una propuesta que también habría que darle una vuelta, pero estaría como la idea de poder incorporarlo, pero de una manera diferente. El tema de la inmediatez sería exactamente lo mismo, poder en el fondo darle una fórmula, pero que no utilizando la palabra inmediatamente, y creo que esos serían como los temas no sé si quedaron con el tema de la referencia al artículo 108 del Código Penal, como les hizo sentido la explicación de la prelación que explicó el Ejecutivo. ¿No queda mejor así con la referencia? Lo que pasa es que lo que explicó el Ilan es que le parecía que era perjudicial porque el artículo 108 establece como o al menos eso fue lo que yo entendí, que establecía como una especie de prelación, en el fondo como si son los A de la letra A, y hasta ahí nomás llega, o no, así lo entendí yo, Ilan. Sí, no solo lo entendiste tú así, está expresamente en el inciso final del artículo 108 del Código Procesal Penal. Para los efectos de su intervención en el procedimiento, la enumeración precedente constituye un orden de prelación, de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría excluye a las comprendidas en las categorías siguientes. Perfecto. Eso entonces en relación al artículo 9. Creo que habría como cierto consenso en esos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Oye, ¿y se puede dejar ahí como amarrado al 108 más la excepción que ustedes mencionaban, que era que se dejara discrecionalidad del fiscal? Pero es que el 108 te lo restringe. Yo no sé si es tan conveniente amarrarlo al 108 efectivamente.
Ahí sería como un mix de la indicación del diputado Moreira y la diputada Parra, y en el fondo yo no veo que lo restrinja porque ahí está incluyendo más allá de la familia, está incluyendo al conviviente, el adoptado, los adoptantes. Mayen, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando se habla de un orden precedente significa de que si el cónyuge llega a preguntar y después llega el conviviente, por ejemplo, no le van a dar información al conviviente, no es que Muchas les gracias vaya por a la dar aclaración. información a todos ellos, sino que al que está primero en la lista, el que llegue primero en la lista, se le va a dar información y se deja de lado al resto. Pues eso, a eso se Muchas refiere gracias. cuando es un orden de prelación. Muchas gracias por la aclaración y perdonen la ignorancia. No, no te preocupes. Lo que pasa es que a veces los abogados creemos que las palabras todos las entienden y en realidad no, po. Así Los que comerciales y los informáticos igual creemos eso. es un error nuestro. Efectivamente, esa es la prelación. Por eso que hacíamos hincapié en que no era conveniente. Ya. Sí, los comerciales y los informáticos también creemos eso a veces. Ya. Entonces, eso sería con el artículo 9, porque ya estarían como todos los temas zanjados y tocados. Sí, nadie pidió la palabra tampoco, así que... ¿para qué? Ya. Y hay una indicación que es la de 68, bueno, que tiene relación en el fondo con el artículo 10, que es del reglamento, ¿verdad? Todas estas son del reglamento, del artículo 10. Isidora. Sí, en realidad la indicación 68 de la diputada Santibáñez es agregar un nuevo artículo que lo que busca es fijar las primeras diligencias de 24 horas. Entonces, en ese sentido, bueno, esto ya lo conversamos en la discusión de los artículos anteriores, entonces no voy a entrar al detalle, porque en realidad ya lo pusimos creo que en el artículo 4 que estas diligencias tienen que estar comprendidas. Posteriormente, la indicación 69 de la diputada Andrea Parra, para agregar un nuevo artículo 10º, donde propone crear equipo de contención y vinculación. Bueno, en esta indicación nosotros tampoco estamos de acuerdo, ya que a nuestro juicio al menos es inadmisible. Esas serían las dos que vienen antes del artículo 10. No sé si quieren comentar algo o pasamos al artículo 10. Yo quiero comentar cortito que creo que la indicación de la diputada Parra igual estaría como un poco rescatada en la si tomamos la indicación del diputado Cast, que quedaría en el artículo 9, porque me parece que la creación de ese nuevo departamento o equipo de contención que ella le llama, podría hacerlo de todas maneras igual la unidad de víctimas. Porque después lo desarrolla y creo que estaría igual relacionado con eso, así que por ahí se podría salvar. Sí, estamos de acuerdo con lo que plantea Consuelo y claro, desde nuestra perspectiva formalmente, como viene a crear una nueva organización o dar instrucciones o implican gastos, nosotros creemos que es inadmisible, pero claro, efectivamente se entiende salvar la idea que está detrás de eso con los agregados que se le hicieron al artículo 9. Estamos de acuerdo con ese análisis. Perfecto. ¿Hay más palabras? ¿No? No, nadie. Ya. Entonces pasamos al artículo 10. Ya, perfecto. En este artículo está la indicación 70 del diputado Calisto, que también es al artículo, o sea, al proyecto original, así que voy a pasar a la siguiente. Isidora, perdón, disculpa que te interrumpa, pero yo no sé qué ha pasado con el diputado Calisto. Vino el asesor, me recuerdo como en una reunión, pero ¿qué pasa con todas estas indicaciones? ¿Finalmente se van a entender retiradas? ¿Qué te dijo a ti, Fran? Porque las hemos ido pasando nomás. No sé si fue error de la Secretaría de la Comisión incluirlas en este comparado, si están efectivamente retiradas. ¿Qué pasó con eso? No, él dijo que efectivamente están disponibles para retirar todas las indicaciones. Que en el fondo no había problema con eso porque entendían que se habían hecho en relación al artículo original, o sea, al proyecto original, y que en el fondo, lo que sí, en el fondo lo que dijo el asesor, el Andrés, dijo que ellos las habían mantenido porque
porque en el fondo habían ciertos aspectos de sus indicaciones que igual consideraban que como que no quedaban abarcadas en la sustitutiva, pero que si es que se llegaba a un consenso en las materias, ellos iban a retirarla, que en ese sentido no había problema. Eso fue lo que planteó el Andrés. Ya. Entonces, reglamento. Ya, entonces, ahora la indicación 71 del diputado Kast y propone reemplazar el artículo 10 por el siguiente. Dice, un reglamento expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública determinará: A, la información y la forma en que ésta se incorporará al sistema; B, la determinación de los organismos colaboradores, sean entidades públicas o privadas, y la forma en que contribuirán en el sistema interconectado de búsqueda de personas extraviadas; C, los mecanismos de acceso a la información del sistema y la forma de tratamiento de los datos del mismo; D, la categorización de riesgo de la persona desaparecida, de alto, medio y bajo, basada en su edad, estado de salud u otra circunstancia relevante para dicho objeto. Se considerará que siempre constituirá un alto riesgo la desaparición de un menor de edad. D, las posibles hipótesis de la desaparición, tomando en consideración la edad, estado de salud, circunstancias familiares o personales, antecedentes psicológicos y o psiquiátricos, patrones conductuales relevantes y cualquier otro factor pertinente para dicho objeto. Cada hipótesis orientará a las primeras diligencias que se realizan dentro de una investigación, sin perjuicio de poder ser corregida si es que surgieren nuevos antecedentes en el curso de esta. E, cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación y funcionamiento del sistema. Para la dictación del reglamento se tomará conocimiento de la opinión del Ministerio Público. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esta indicación sustitutiva en realidad de este artículo, ya que efectivamente es más completa y nos parece que cubre, da las directrices que tiene que tener el reglamento, lo básico, y también en el literal E deja abierto en el fondo a que efectivamente los demás aspectos que vayan surgiendo respecto a la implementación y buen funcionamiento del sistema también sean incorporados en el reglamento. Así que en ese sentido estamos de acuerdo nosotros con esto. Posteriormente está la indicación 72 de la diputada Santibáñez, donde propone, agregar en el título, después de la palabra reglamento, la frase y protocolo. Bueno, no estamos de acuerdo ya que nosotros lo regulamos ya en el artículo 4, el protocolo, así que eso ya estaría conversado. Posteriormente propone agregar después del título y antes de la frase un reglamento, la frase la creación de un protocolo unificado interinstitucional basado en estándares internacionales. Bueno, es lo mismo que antes, o sea, esto ya lo conversamos y quedaría en el artículo 4. Luego propone sustituir la letra C de la indicación sustitutiva, incorporando la siguiente: la metodología para categorización de riesgo de la persona desaparecida en base a su edad, estado de salud u otra circunstancia relevante para dicho objeto. Bueno, no estamos de acuerdo ya que nos parece más apropiada y más completa también la descripción que realiza el diputado Kast en su propuesta, ya que abarca más características también. Posteriormente propone incorporar una nueva letra D que señale otros actores e intervinientes. Bueno, aquí no estamos de acuerdo ya que también nos parece más adecuada la forma en que lo incorpora el diputado Kast en su propuesta. Luego, la indicación 73 es del diputado Kast, pero me imagino también que se debe haber quedado de antes porque como presentó una sustitutiva, me imagino que el 73 ya no va. Sí, efectivamente, es antigua. Luego la 74 es una indicación del diputado Fernando Mesa para incorporar nuevos literales. Una nueva letra D, que sea emitir una alerta de extravío y protocolo de recepción de antecedentes por terceras personas. Luego una letra E, de designación de funcionario calificado para guiar la búsqueda y las diligencias a realizar. F, establecimiento de plazo entre 24 y 48 horas. La G es llevar registro de los organismos colaboradores y voluntarios que participan en la búsqueda. H, actualizar la base de datos que maneja el software central. Y la letra I es un mecanismo por el cual se mantendrá contacto permanente con la persona denunciante y con la familia de la persona extraviada. Bueno, nosotros consideramos que en primer lugar es un poco confusa la indicación, ya que efectivamente mezcla contenido de reglamento con contenido de protocolo.
ya que hay cosas que están reguladas en el protocolo, como las diligencias, por ejemplo, las de 24 y 48 horas, y por otra parte nos parece también más completa la propuesta sustitutiva del diputado Cast en ese sentido. Y esas serían las indicaciones al artículo 10. Consuelo, ¿tú pediste la palabra? Sí, leyendo bien nuestra indicación, creo que estoy de acuerdo con lo que dice Isidora en el sentido de que ya quedó establecido en otra parte del articulado varias de las ideas que allí se proponían. Lo que sí quisiera hacer hincapié en la establecida en la propuesta de la letra E, que es la designación de un funcionario calificado para guiar la búsqueda y las diligencias a realizar, además de coordinar a los equipos de voluntarios y de organismos colaboradores. ¿Por qué? Porque, bueno, yo he tenido ocasión de escuchar a las familias y ellos hacen mucha referencia, insisto, que no existe la ley, pero mucha referencia a que hay voluntarios, hay organismos colaboradores que a veces realizan diligencias. La PDI está por un lado, Carabineros, si es que está participando, está por otro. Entonces, creo que sería importante unificar las diligencias, y sobre todo las primeras diligencias de búsqueda. Así como decir, no sé, ustedes que tienen expertise en esto se van a encargar de esto, ustedes esto otro. El tema, por ejemplo, también para que no se vayan a contraponer las diligencias que hagan uno respecto de otros. Por eso creo que sería importante dejar establecido como a una persona que se haga cargo y a quien deban rendirle cuenta, por decirlo así, los demás organismos colaboradores, para que sea toda una búsqueda unificada. En lo demás estaría dispuesta a no perseverar respecto de ellas, porque entiendo que pueden estar recogidas en otras partes y en el protocolo, como dice Isidora. Alguien había pedido la palabra, parece. Mayen acaba de mandar información, Mayen, si querés hablar. Ya Consuelo defendió esa parte de la indicación, que era la del funcionario calificado para los problemas que se producen, así que ya lo hizo súper bien, pero hay otro aspecto, que era de que en la misma indicación del diputado Fernando Mesa, con respecto, si bien hablan de lo que es protocolo, pero como que en ninguna parte se menciona esa indicación que hicieron ellos, que era como súper válida, que tiene que ver con la de emitir la alerta del extravío por los distintos medios, que es la letra D de la indicación del diputado Mesa. Sí, tienes razón, Mayen. Ahora justamente la estaba leyendo ahora que la copiaste, y efectivamente eso no queda ni dentro del protocolo, y a lo mejor sería bueno poder dejarlo incorporado en el reglamento. Sí, así que sería súper bueno de que esa indicación no la retire, Consuelo. ¿Qué opinión les parece la letra D y E al Ejecutivo? Porque se podría intentar hacer un mix con la del diputado Cast. Yo creo que puede ser un aporte, pero se confunde la ubicación de la norma, porque el reglamento está pensado para el sistema de base unificada. Y en ese sentido, este tipo de indicaciones estaría más en el protocolo. Claro, entonces quizás se podría ver la forma de incorporarlo en la norma que habla del protocolo. Y había otra pregunta. Ah, claro, y lo otro, de lo que señalaba Consuelo, perdón, lo de la letra E, yo creo que es válida la aprehensión, pero creo que se soluciona porque ahora, como la investigación va a estar a cargo siempre de la Fiscalía, finalmente el fiscal va a ser el que, entre comillas, determina las diligencias. Y más allá que intervenga policía, carabineros, bomberos, cualquier otra institución, finalmente al que le tienen que reportar es al fiscal, y el fiscal es el que se tiene que hacer cargo. Entonces ahí queda más o menos solucionado en esta como atomización o disparidad de funciones, y acá logramos lo contrario, la concentración, para efecto de que no se generen estos efectos negativos de unos por allá, otros por acá. Entonces, como nosotros entendemos que el Ministerio Público se va a hacer cargo de una única investigación,
se solucionaría eso. Tomo la palabra, porfa, para cortito. Estaría de acuerdo con tal que queden en el texto, que se coloquen en la parte del protocolo. Y respecto de la letra E, con lo que acaba de mencionar Ilan, yo creo que voy más allá al tema de cuáles son las diligencias que pueda ordenar el fiscal a cargo. Me estoy refiriendo a la búsqueda misma en terreno, que a veces el fiscal ni siquiera es esa persona. Entonces, por eso creo que sería importante de todas maneras dejar la designación de un funcionario calificado además, porque existen muchos organismos colaboradores que a veces tienen más experiencia en materia de búsqueda que los propios funcionarios de las policías o del Ministerio Público. Entonces, por eso creo que sería importante para el trabajo en terreno que quedara la figura de este personaje, que obviamente no va a pasar a llevar ni tendría mayores facultades que el fiscal, pero es como la persona de ejecutante, por decirlo así, de las diligencias que ordena el fiscal en terreno. Ilan o Isidora, ¿algún comentario en relación a eso? Yo entiendo el punto, pero desde mi perspectiva, fijarlo de esa forma como está redactada atenta contra la autonomía del Ministerio Público, que finalmente nosotros queremos concentrar la conducción de la investigación como si fuera una causa penal, y en ese sentido ahí van a ser los fiscales los que recae la responsabilidad. Eso es por mandato constitucional, no es que lo haya inventado yo, pero si ya le estamos dando tratamiento penal, y se está utilizando todo el aparataje del Código Procesal Penal, quien responde por las investigaciones las diligencias, ya sea en terreno o no, o vaya el fiscal en terreno o no, finalmente igual es el fiscal a cargo de la investigación. Sí, pero si siguiéramos esa línea, esa idea, no podríamos incorporar a los órganos colaboradores, porque si no tendrían que ser solamente las policías los que estuvieran a cargo de las diligencias y de la investigación. Entonces creo que tendríamos que verlo más allá del ojo o del prisma del Código Procesal Penal. Y obviamente si yo no estoy ni siquiera diciendo que sea una persona anexa, puede ser una persona del mismo Ministerio Público o de las policías. El tema es que, como te digo, que sea como una persona a cargo de la ejecución de las diligencias que ordene el fiscal. Yo creo que, como decía, las aprehensiones son válidas, pero ese espíritu que está detrás como de la propuesta choca un poco con cómo funciona el sistema. Y los organismos colaboradores no están en la investigación, sino que aportan antecedentes al sistema unificado para efectos de que sea información útil para la búsqueda, pero finalmente el que dirige la investigación siempre va a ser el Ministerio Público. Pero en todo caso es evidente que esto es discutible. Yo creo que podríamos estar toda la tarde y estamos pasadito de la hora en seguir discutiendo, pero entiendo la aprehensión, pero mantenemos igual la postura. La Mayen tiene la palabra pedida y efectivamente estamos pasadito de la hora, así que vamos, Mayen, para Súper breve. poder ir cerrar el punto. Mira, de los cientos de casos que conozco, yo creo que el fiscal efectivamente dirija la investigación. Creo que han sido 3, que es Fernando Maciel, Jorge Matute y Kurt Martins. Porque en realidad lo otro que se hace es que se le da la orden al fiscal y la unidad, ya sea la GRUP o la CEP, lo que hace es que designa a esta persona. Y efectivamente a veces pasa de que ese otro detective o ese otro, no sé, comisario o la persona ve como la parte operativa y cita esto a lo que es el GOPE. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente pasan un montón de diligencias o de acciones o otro tipo de preparación que no quedan dentro del registro de la carpeta del fiscal, que son diligencias que en el fondo nadie registra. Y el fiscal, con toda la carga que tiene, dudo de que efectivamente se vaya a hacer cargo porque exista esta ley ahora. Entonces, esa figura que estaba defendiendo la asesora Ramírez,
efectivamente va a hacerse como cargo de este problema que actualmente sucede y que sucede en todas. O sea, son muy pocas las excepciones en que sucede lo contrario, que efectivamente el fiscal está a cargo de la investigación. De hecho, a veces se devuelven los informes malos, sin pruebas, sin las cosas que se pidieron, y el fiscal no los revisa hasta que la familia le pega la lectura y tienen que volver a pedir las diligencias, de nuevo pasan 60 días más, cuando ya se perdió el rastro. Ya, entonces, veo que no es un punto muy consensuado, que quedaría pendiente. Miren, son las 5:08, ¿ya? Y la reunión era hasta las 5. Nos quedan como 4 indicaciones por revisar, ¿ya? Entonces, la próxima semana es distrital, ¿o no? Sí, la próxima debiera ser distrital. Y la próxima semana además es 18, ¿no? ¿Qué fecha estamos? 11. Sí. El jueves 17 y 18, ya. Por ende tenemos 3, porque estoy pensando en a ver si nos podríamos reunir la próxima semana, quizá el día miércoles, que no, como es distrital, se supone que no tenemos comisiones ni sesión, en teoría. Y ya poder avanzar también con las propuestas ya más concretas en textos de consenso y terminar ya con las indicaciones que nos quedan. No sé si les parece el próximo miércoles. Consuelo dice que sí, Vanessa dice que sí. Sí, Consuelo dice que el miércoles está bien. Los demás, Ya, el ejecutivo. Mayen también dice que sí. Ilan. Yo no sé cómo viene la agenda de la próxima semana de otras comisiones en las que también participamos. Entonces, Consuelo pide que sea la tarde, perdón, solamente para dejar establecido que Consuelo pide que sea PM. Ya, perfecto. Entonces podríamos ratificar cuando el Ejecutivo nos ratifique si es que tiene la disponibilidad. Pero al revés, confirmemos para el miércoles y salvo que haya alguna contingencia que no podamos participar, le avisamos. Ya, perfecto. Ya, entonces vamos a dejar la próxima reunión. Ahora, ¿cuáles serían como las tareas? Por una parte, bueno, yo tengo pendientes, tengo que enviar como las minutas ejecutivas de lo que ha pasado, que no he podido realizar las últimas 2. Y yo también he ido redactando algunas propuestas de consenso, de borradores de indicaciones, y la idea es que los asesores también las podamos ir revisando. Y los asesores en aquellos puntos donde también han hecho sus propuestas, que nos podamos ir compartiendo eso para poder ir teniendo como un consolidado con todas las propuestas también. Y así podemos ir trabajando más rápido. Cata, Fran, descarguen el chat para que no se pierdan. Sí, el chat a mí me queda guardado. Yo lo tengo para que se quede siempre guardado. Ah, ya, perfecto. Sí. Por ejemplo, el asesor Anacona Ramírez, hicimos ahí, incluso el asesor Anacona hizo ahí como directamente la mejora. Sí, de hecho yo la copié y la pasé al comparado. Yo la próxima semana quiero tener unos 2, 3 propuestas para poder salvaguardar el tema de los terceros. Y ahí buenísimo. Ya, la Consuelo. Gracias, Mauro. Gracias. Sí, no te iba a proponer si acaso lo podíais hacer como documento de Google Docs, Sí, como para que nos metamos ahí, nos dais acceso, como para no andarnos pimponeando para allá y para acá el documento, sino que todos nos podamos meter ahí, ir agregando lo que consideremos pertinente, obviamente dejando como el comentario de quién lo agregó, no sé, ahí lo buscaremos la mejor opción, pero para que quede ahí y todos se puedan meter al toque. Sí, perfecto.
Sí, yo en el fondo lo que he hecho es en base a los consensos que hemos llegado acá, obviamente, porque no se trata de hacer algo que no haya consenso, sino que respecto a lo que sí hay consenso, poder armar como las propuestas. Entonces, esas las comparto y ahí ustedes van colocando sus opiniones. ¿Ya? Ok. Ya, entonces eso, el próximo miércoles nos juntamos ¿Ahora? a las 3, ¿les parece? Consuelo dice Ya. que sí, Ilan dice que sí, Vanessa dice que sí. Ya, ¿Más? perfecto. Ya, eso entonces. Ya, Muchas muchas gracias gracias. y nos vemos la Chao. próxima semana. Que tengan Buen buen fin de semana. semana. Chao, Chao, buen buenas fin de semana a tardes. todos, que estén bien. Muy bien. Chao. Chao, chao.